nuestra región, en Lima no he visto tampoco que lo calculen como, ¿cómo se llama?, un valor referencial. De repente ahora sí, pero de repente cuando ustedes terminen, va a haber. Entonces, el boom es lo que debería estar acá, ¿ok? Pero como todavía no lo tenemos, nosotros calculamos urea, ¿ok? Urea, que eso sí lo puedo usar en plasma. Urea sobre 9, ¿ok? Bien. En otras palabras, yo a mi paciente, si tengo sodio, si tengo glucosa y si tengo urea, yo estoy obligado en mi paciente a calcular la osmolaridad plasmática. Aquel interno o residente que no calcule la osmolaridad plasmática en un trastorno hidroelectrolítico y quiera o pretenda hidratar a un paciente, ya está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque yo no sé qué osmolaridad tiene mi plasma. Entonces yo no pretenderé hacer un cálculo de una hipernatremia, una hiponatremia, una hipercalemia, una hipocalemia o un trastorno electrolítico si no tengo mis valores osmóticos, ¿ok? Y de acuerdo a eso, yo recién hago los cálculos que necesito. ¿Por qué? Porque la osmolaridad va a variar por estas tres moléculas, ¿ok? Bien. Entonces, ya sabemos que osmosis, la presión osmótica es la cantidad de presión necesaria para impedir la osmosis, es directamente proporcional al número de partículas con actividad osmótica. Un mol con actividad osmótica activa, ¿okay? Es decir, un mol de glucosa aporta un osmol por litro. Un mol de cloruro de sodio, por tener el sodio del cloruro, aporta 2 osmoles por litro. Recuerden que el osmol es una medida, ¿ok?, que define el número de moles con actividad osmótica. Bien. ¿Y qué es la osmolaridad? Es la medida de unidad para expresar la concentración total de osmoles por litro en un contenido de litro de agua, ¿ok? Cuando yo evalúo kilogramos de agua es osmolaridad, ¿ok? Eso no puedo yo determinarlo clínicamente, por eso es que yo calculo osmolaridad, ¿ok? Y la osmolaridad me va a ser determinado por osmoles efectivos e inefectivos. Ya hemos dicho que los efectivos son los que mayor concentración tienen, en este caso sodio y potasio. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar acá 2 sodios más potasio. ¿Por qué no se toma en cuenta el potasio cuando se hace el cálculo? Porque el potasio tiene su mayor concentración en el líquido intracelular. Y yo lo que estoy midiendo no es el intra, sino es el extra, ¿correcto? Bien, ¿y esto para qué me sirve? Cuando yo tengo el equilibrio en ambos compartimentos, ya vos en este caso, el compartimento capilar y el compartimento en este caso celular, yo tiendo a que fisiológicamente, osmolaridad, por medio de mi osmolaridad, ambos estén en equilibrio, ¿correcto? Pero eso es en condiciones fisiológicas, ¿ok? Pero a esto añadido condiciones patológicas, yo tengo que determinar la osmolaridad aquí para interpretar lo que está pasando en las células, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo un compartimento, en este caso capilar, en este caso dentro de la sangre, y yo estoy introduciendo, por ejemplo, líquidos, como por ejemplo la solución salina, yo tengo que determinar la osmolaridad de mi solución que yo estoy introduciendo. Ejemplo, si yo tengo en este caso el cloruro de sodio, que también lo vimos el día de ayer ya en bioquímica, el cloruro de sodio al 0.9%, que es lo que yo tengo como frasco comercial, ¿okay? Esto es en un litro, este frasco viene en un litro, ¿okay?
este 0.9% tiene una equivalencia o una miliequivalencia que es de 164 miliequivalentes por litro. ¿Okay? Normalmente yo tengo esto en un frasco, ¿ok? Es decir, por cada frasco de cloruro de sodio que yo doy, yo estoy administrando 164 miliequivalentes por litro en el paciente, ¿ok? Entonces, yo tengo que determinar la osmolaridad de esta solución porque va a ir directamente en el plasma, ¿ok? Porque yo tengo que saber qué es lo que yo quiero o necesita mi paciente. Bien, entonces yo para esto tengo que calcular la osmolaridad que tiene esta solución. ¿Esta solución tiene glucosa? No tiene glucosa, solamente tiene sodio. ¿Tiene urea? No. Entonces estoy multiplicando solamente lo que le corresponde a su osmolaridad. 2 por la cantidad de sodio que tiene en su interior. ¿Cuánto es? Calculadora. 328. ¿Cuánto? 328. 8. 328 Miliosmoles. miliosmoles. ¿Okay? Yo estoy diciendo que más o menos mi osmolaridad va en un rango hasta el 295, ¿okay? Miliosmoles. Y esta solución al cloruro, al 0.9% tiene aproximadamente 164 miliequivalentes. Esta solución está casi equiparándose a los 295 que tiene mi osmolaridad, ¿correcto? Entonces, por lo que se está equiparando o que está igualándose a la osmolaridad que tiene en sangre, se le denomina solución isotónica, ¿ok? También llamada como suero fisiológico. Entonces, ¿por qué? Porque la osmolaridad que tiene esta solución está casi igualándose a la osmolaridad plasmática, ¿ok? Entonces, esta osmolaridad que tiene esta solución convierte a esta solución en una solución de igual tonicidad. Y el tono lo da ¿quién? El sodio, ¿okay? en esta solución, ¿okay? Por lo tanto es una solución que es isotónica. Y acá, ¿qué es la tonicidad? Es el efecto que tiene la solución sobre el volumen y está representada por osmoles efectivos, en este caso el sodio, ¿correcto? Por eso es que a esta, vuelvo a repetir, a esta solución se le conoce como suero fisiológico. ¿Por qué? Porque su osmolaridad tiende a ser igual a la plasmática. ¿Ok? Bien. Si yo tengo un suero fisiológico con igual osmolaridad plasmática, ¿ok? Con igual osmolaridad plasmática, yo esperaré que la ósmosis, o sea, el paso del líquido entre un compartimento y el otro, sea en condiciones fisiológicas, ¿correcto? Pero ¿qué pasará si yo estoy administrando una cantidad de, en este caso, de un cloruro de sodio? Miren, solamente suero fisiológico, ¿ok? Pero ¿qué pasará si la osmolaridad plasmática no es 280? ¿Qué pasará si la osmolaridad plasmática de este paciente es 400 o 500? Yo estoy introduciendo más sodio dentro del capilar, mi osmolaridad va a aumentar, mi carga de sodio va a aumentar, y si yo estoy aumentando más la osmolaridad capilar, va a suceder que como yo voy a tener más concentración de solutos acá, el agua que está del intracelular va a migrar hacia el capilar y por lo tanto voy a tener más deshidratación celular, ¿ok? Entonces, si yo estoy administrando un líquido sin saber lo que tengo dentro del capilar plasmático, pues puedo condicionar a que mi paciente se deshidrate más, ¿ok? Por eso es que en condiciones patológicas,
no esperaré encontrar una osmolaridad normal. Y por eso es que cuando yo, a pesar de que yo le estoy dando 1 litro, le estoy dando otro litro, y le sigo dando litro pensando de que estoy metiéndole cloruro de sodio y con eso estoy hidratándolo, al contrario, lo estoy deshidratando más. ¿Ok? Y aparte que le estoy metiendo volumen, estoy condicionando que el gasto cardíaco sea mucho mayor y que la resistencia de los capilares sea mucho mayor. Este paciente va a ser un edema agudo de pulmón, porque le estoy metiendo volumen y volumen y volumen, creyendo que el paciente va a mejorar hidratándose. Por eso, yo necesito calcular la osmolaridad para saber en qué condiciones yo estoy tratando a mi paciente. ¿Ok? Para eso nos sirve la osmolaridad. En condiciones patológicas, como ya hemos visto, yo puedo administrar llano cloruro de sodio al 0.9%. Y no administro cloruro de sodio al 3%. Puedo administrar cloruro de sodio al 7%. Y hasta actualmente estamos utilizando el cloruro de sodio al 7.5%. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros damos mayor tonicidad en volumen? En este caso siempre siendo en 1 litro, ¿ok? ¿Para qué existirán estos valores o estos frascos de cloruro de sodio hipertónicos? Porque son soluciones hipertónicas, ya sobrepasan el 0.9% de la isotonicidad, ¿ok? Porque hay veces yo voy a tener pacientes que yo necesito la deshidratación celular, porque esta célula se encuentra hinchada, edematizada, ¿ok? Y eso puede suceder en los casos de hiponatremia. Yo tengo donde el sodio plasmático se perdió por X causas, diarrea, ¿cómo se llama? Trastornos del aparato digestivo o gastrointestinales, o situaciones que me generen edema celular o neuronal, como en el caso del reumatismo encefalocraneano, que me produce un edema neuronal, y yo, si digamos, esta es la neurona, se encuentra inflamada la neurona, yo necesito que ese edema que está dentro de la célula salga capilar. ¿Ok? ¿Y cómo lo condiciono? Con soluciones hipertónicas. ¿Ok? Y por eso es que en el mercado nosotros encontramos, en las farmacias, encontramos soluciones hipertónicas. Soluciones hipertónicas que van del 3 al 7.5%. Por ejemplo, en traumatismo encefalocraneano, edema neuronal, yo utilizo soluciones hipertónicas de 7.5%. O sea, 7 veces más que la hipertonicidad de un cloruro de sodio. ¿Ok? Lo que estoy condicionando acá es que la osmolaridad que está acá en mi plasma ya sea mayor a 300, mayor a 305, 400, ¿ok? Entonces, estoy condicionando que la célula que está acá se deshidrate, ¿ok? Que puede servirle como tratamiento. Bien. Las soluciones hipertónicas también son calculadas en base a ¿qué? A las mini equivalencias. Si yo tengo el 0.9%, yo tengo que el 0.9%, ¿cuántos mini equivalentes de sodio tiene? ¿Cuántos mini equivalentes de sodio tiene? Okay. Por regla de 3 estaré calculando cuánto tiene el 3, cuánto tiene el 7, cuánto tiene el 0.5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tengo mi base isotónica que tiene una determinada cantidad de sodio. Todo, por ejemplo, en medicina, por si acaso, en matemáticas, donde tengo más cupo, cosas de, digamos, para sacar cálculos, la mayoría de cálculos en nosotros es por regla de 3. La mayoría, por no decir casi todas. Y las otras son principios físicos, Saussure, Raynaud, etc. ¿Ok? Que son fórmulas. Así que en matemática no se hagan problemas en medicina. La mayoría de cálculos son así.
Si yo tengo un porcentaje, me dan siempre un valor, y de acuerdo a eso, necesito diferenciar el otro valor que yo quiero buscar. ¿Ok? En este caso es igual. Bien. Entonces, eso condiciona las soluciones hipertónicas. Patología. Si yo estoy administrando bruscamente un paciente soluciones hipertónicas a un paciente con una osmolaridad normal, condiciono lo que en neuro ya, les menciono la patología más frecuente que puede ocasionar la hipertonicidad por deshidratación celular en una neurona se le llama mielinolisis pontina. ¿Ok? ¿Qué significa la o qué es la mielinolisis pontina? Es la desmielinización, obviamente, ¿de qué células? De la protuberancia. No, claro, no sé a nivel del mesencéfalo, no sé qué pontina tiene que ser protuberancia, pero ¿de qué células? De la de... ¿Quiénes producen la mielina? Células de oligodendrocitos. Okay. De esos oligodendrocitos y las células, obviamente las neuronas que van a conducir, porque la mielina, si bien es cierto, lo producen los oligodendrocitos, pero se encuentran revestidos en los axones neuronales. ¿Okay? Esa desmielinización me va a producir una alteración de la conducción. ¿De la conducción de qué? De mi sistema nervioso, de la información que yo necesito de neurona a neurona. ¿Ok? Entonces, eso me produce la hipertonicidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo administro bruscamente una solución hiperosmolar, infusión rápida y continua, este paciente puede tener una desmielinización continua. Eso causa la muerte. ¿Okay? Porque no solamente es de protuberancia. Se le dice pontina, ¿por qué? Porque en los hallazgos patológicos, histopatológicos, se nos habla de la protuberancia, pero en realidad es protuberancia, bulbo, mesencéfalo. ¿Ok? Bien. Así que mucho cuidado con estas soluciones hipertónicas. Sin embargo, yo tengo que, obviamente, que una vez administrado cualquier tipo de solución en calidad de hidratación, yo tengo que, ¿qué cosa? Calcular la osmolaridad de mi paciente, ¿ok? Porque yo estoy corroborando la hidratación correcta de este paciente. Si yo tengo una solución hipotónica, en este caso el 0.45%, igual que acá 0.9 y el 0.45 menos de la cantidad de sodio que tiene el suelo fisiológico, yo estoy condicionando, ¿qué cosa? Que la célula se dematice, ¿ok? Así que, pero no solamente, ¿cómo se llama? En estas situaciones, ¿no? Sino que vuelvo a repetir, la osmolaridad, yo parto de mi osmolaridad plasmática, ¿ok? De mi osmolaridad plasmática. Porque tranquilamente, este paciente no, o sea, yo puedo administrar este 0.45% en una solución hipotónica, en este caso. ¿No? De un paciente que tiene 300, 400, 500 de osmolaridad, por X cosas, porque de repente administré solución hipertónica o porque de repente tienen alguna otra patología que me aumente la osmolaridad, yo tengo que administrar soluciones hipotónicas de 0.45% como es este caso, ¿no? Pero ¿de dónde parto siempre? De mi osmolaridad. Bien. Hiperosmolaridad, ya sabemos el aumento, déficit de agua. Causas de hiperosmolaridad: déficit de agua, deshidratación o exceso de solutos si yo estoy administrando solutos. ¿Ok? Hipoosmolaridad, aumento del volumen sanguíneo por agua, el efecto de dilución. Entonces, el efecto de dilución significa que yo estoy administrando volumen y obviamente estoy bajando la concentración de mis solutos. Mis solutos están acá, aumento el volumen y se vuelve más diluido. ¿Okay? Anemias. Bien. Y la osmolaridad está en relación con ¿qué cosa? Con una de las hormonas o una de las moléculas sintetizadas en el neurohipófisis llamada ADH o vasopresina. ¿Okay? La neurohipófisis es una célula que ya hemos visto que captan, tienen receptores de ADH que captan ¿qué cosa? ¿Captan osmolaridad? ¿Son receptores de osmolaridad? No, tienen receptores de sodio. Esos receptores de sodio no solamente es en la neurohipófisis, ¿no? Sino es donde
en el control de la sed. ¿Quién controla la sed? Hipotálamo. El hipotálamo. O sea que nuestro cerebro, nuestro encéfalo, ¿controla la osmolaridad? Sí, claro que controla la osmolaridad. En base no solamente a, a receptores osmóticos, o en este caso receptores de sodio que se encuentran en las células mismas, sino que los mismos oligodendros, las mismas células gliales y las células que se encuentran en estas estructuras, tanto en el hipotálamo, hipófisis, van a regular la cantidad de agua y sodio de mi paciente. Si yo tengo una osmolaridad aumentada, fisiológicamente lo que va a hacer es que la antidiurética va a secretarse y va a tener dos receptores. La antidiurética tiene receptores centrales y tiene receptores renales. ¿Okay? Los receptores renales se encuentran en el túbulo colector. ¿Y qué van a hacer esta antidiurética o vasopresina, que también se la puede administrar exógenamente? Hay ampollas de vasopresina. ¿Okay? Entonces, eso lo van a tener que ver los insípidos, ¿no? Los que hacen diabetes insípida, no sé quiénes van a ser. ¿Okay? Ellos me tendrán que explicar, obviamente, el efecto de la ADH en el túbulo colector. La ADH actúa sobre unas proteínas llamadas aquaporinas. En la actualidad hay más de 10 aquaporinas que actúan, 13. más de 13 aquaporinas que actúan a nivel celular. Este tipo de aquaporinas son aquaporinas de tipo 2. ¿Okay? Las aquaporinas de tipo 2 son las que van a actuar como todo canal, es una proteína. Es un canal proteico que va a captar el paso o va a absorber o reabsorber agua mediante la estimulación de los receptores de la vasopresina. Entonces, al reabsorberse agua en su interior, entonces la osmolaridad en soluto se va a diluir y la volemia va a aumentar. ¿Okay? Entonces, la osmolaridad va a bajar. A eso que le añadimos el centro hipotalámico, que se va a estimular como cualquiera si nosotros tenemos sed, ¿no? De ahí que si nosotros nos comemos un rico chicharrón, si nosotros comemos un ceviche más una cerveza y aumentamos la cantidad de solutos, obviamente se estimula ¿qué cosa? La sed, y la orina se concentra. ¿Okay? Y tratando de ¿qué? De regular la osmolaridad. Cuando esto pasa, lo contrario, cuando ya se está pasando de la dilución y la osmolaridad cae, otra vez se estimula la ADH y ya no actuará sobre el túbulo colector. Por lo tanto, el paciente comienza a miccionar. Es por eso que tenemos un periodo después de que nosotros comemos y bebemos, qué sé yo, tenemos un periodo donde no orinamos y tenemos un periodo diurético bárbaro. ¿Por qué? Porque estas células tratan de regular la osmolaridad de nuestro medio interno, ¿okay? Mediante la antidiurética y mediante la sed. Por eso es que en la resaca nosotros tenemos bastante sed. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos regulando nuestro medio interno. Obviamente, el ciclo bioquímico del ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, todo eso está dañado. Por eso es que la cerveza es considerada como una droga, porque sigue dañando nuestras células, aun cuando nosotros pensamos que no lo es, ¿no? Sino que daña nuestro proceso bioquímico. Pero como gracias a Dios tenemos procesos de adaptación, es por eso que yo puedo consumir cerveza pues toda mi vida y no me pasa nada, ¿no? Tenemos procesos adaptativos celulares que nos hacen ¿qué cosa? Secretar mayores enzimas. En este caso, por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa. Si no tuviéramos esa enzima, nosotros tendríamos todititos falla hepática en menos de una semana de consumo de alcohol. Gracias a Dios tenemos esta enzima que hace que la toxicidad que tiene el etanol hace que obviamente disminuya la toxicidad hepática y podemos metabolizar todo lo que nosotros ingerimos de alcohol, ¿okay? Y así pues nuestra osmolaridad, en este caso la regulación de la osmolaridad tiende a equilibrarse. Definición de homeostasis y equilibrio: el equilibrio tiende a cero, la homeostasis
es el proceso de regulación de un compartimiento en otro compartimiento, el interno y el externo, que trata de hacer su regulación. Por eso que no es lo mismo hablar de homeostasis de que equilibrio. El equilibrio está dentro de los procesos de homeostasis. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? O sea, ahí en la parte última donde dice, o sea, no se inactiva, o sea, se inactiva en todo caso la vasopresina, por lo que ya no hay el aumento de sodio, ¿no? Claro. A eso se refiere. Claro, está bajando, es que ese es un proceso dinámico, ¿no? Estamos empezando con el aumento de la osmolaridad, pero esto puede ser también, puede empezar con la disminución de la osmolaridad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás, ¿cómo se llama? El aumento de la osmolaridad o la disminución de la osmolaridad, por ejemplo, puede ser en condiciones de que tú tienes una diarrea, pierdes electrolitos por las heces. Entonces, en este caso, lo que va a condicionar esto es que la antidiurética va a hacer de que va a actuar sobre las acuaporinas, haciendo de que tú elimines la orina, haciendo de que tu concentración plasmática, si bien es cierto, disminuya porque tú estás perdiendo sodio. O sea, va a condicionar la mayor tonicidad que tiene el plasma, aun cuando tú la estás perdiendo. ¿Ok? Entonces, es por eso que cuando tú pierdes solutos o pierdes electrolitos, lo que va a hacer la antidiurética, tratando de regular la volemia y la concentración de solutos en osmolaridad, va a hacer de que si tú estás perdiendo solutos, la antidiurética va a hacer de que baja el volumen, haciendo de que la tonicidad del plasma sea igual, ¿no? Va a tratar de regular, pero obviamente una diarrea es un proceso patológico, ¿no? En ese proceso patológico de que tú otra vez la volemia condicione esto, la hipertonicidad o el aumento de la osmolaridad va a producir esto. Claro. Y esto que va a ocasionar el estímulo de las células que se encuentran en el hipotálamo. ¿Qué cosa? Sí. Pero además de eso, la antidiurética va a volver a hacer su efecto y se va a inhibir. Por lo tanto, si tú sigues con diarrea, vas a seguir teniendo electrolitos. Y esto va a condicionar a que la deshidratación final. La cosa es que este es un evento patológico. Pero aún cuando hay eventos patológicos, la célula tiende a regular este evento de cambio de osmolaridad. El tratamiento, obviamente, no vamos a hablar pues de una diarrea que tú te comes una hamburguesa que cayó mal y ingestaste y por un efecto osmótico, también a nivel de intestino, ¿qué hace? Jala agua y haces diarrea, pero eso es una vez, 2 veces, ¿no? Como el caso cuando tú tomas, te pierdes una cerveza, igual, se concentra en osmosis y tiendes a hacer deposiciones líquidas, ¿correcto? Pero es diferente una diarrea por intoxicación, por una shigella, por una salmonela, bueno, la salmonela no es diarrea, por un helicobacter, o por una Escherichia coli, que es una infección, entonces ya ahí cambia la cosa, la diarrea se vuelve más profusa y los fenómenos de osmolaridad pues tienden a regular la osmolaridad plasmática. El tratamiento, hidratación. Por eso es que la hidratación acá yo les puse, cuando yo les hice esto de la solución, normalmente en los hospitales se inicia con este tipo de hidratación. Normalmente, ¿ok? Suero fisiológico, ¿ok? Pero nosotros, no todas las veces, en los pacientes en clínica o los pacientes en el hospital, no vamos a esperar, pues, un abuelito de 70 años que va a la emergencia y que tiene un periodo de deshidratación, no esperaremos que la deshidratación sea la misma que un paciente como ustedes, ¿no? El paciente abuelito obviamente ya tiene aterosclerosis, ya tiene hipertensión arterial, ya tiene envejecimiento celular renal, ya tiene envejecimiento celular a nivel cardíaco. De ese paciente tiene un agua corporal ya no de 60%, tiene un agua corporal de 50, 40. Entonces esperaremos que darle un suero fisiológico, eso se solucionó.
no esperaremos, ¿no? Mínimo pues tengo que tomarle ¿qué cosa? Unos electrolitos en sangre, cómo está su urea, cómo está su creatinina, ¿no? Porque no es el mismo mecanismo que nosotros tenemos al de un paciente geronte o un niño, por ejemplo, ¿no? Pero tener mucho cuidado cuando nosotros evaluemos este tipo de pacientes y queremos evaluar los trastornos hidroelectrolíticos de estos pacientes. Otra pregunta. Los que van a ver el seminario de renal, obviamente me tienen que decir cómo es el trastorno que se produce hídrico en patología, ¿no? O sea, en la parte, estamos poco a poco entrando a la parte renal, ¿okay? Y en cada proceso que yo supongo que ustedes ya están estudiando, ustedes tienen que ir a sus libros a ver cómo es que se produce el trastorno hidroelectrolítico, ¿ok? De acuerdo a lo que ustedes van avanzando en fisio, porque parte de fisiología es aplicado a la clínica, y en algunos libros de fisiología, en la parte final, está la patología. Entonces, cuando ustedes estén avanzando en el estudio, para que no se aburran estudiando fisiología, ustedes tienen que ir a ¿qué cosa? A lo más práctico, a ver qué es la clínica, para ver la importancia de la fisiología, porque si no, esto queda como algo muy teórico, y van a llegar al próximo año y no se acuerdan de nada. Entonces, ustedes tienen que, en el seminario, tienen que ir, los seminaristas, tienen que, ya hemos hecho equilibrio hídrico o hidroelectrolítico, ustedes tienen que ver cómo se produce el equilibrio hidroelectrolítico normal a lo patológico, ¿no? Ya hemos visto parte de lo patológico. Lo que ustedes tienen que ver y revisar más es lo que va produciendo, que vamos a ir avanzando poco a poco en cuanto a la falla renal, pero tienen que ir leyendo, pues, ¿no? Porque obviamente todo eso es traspolado a la parte fisiológica. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Aparte, por ejemplo, un paciente que está con deshidratación grave, le administran soluciones polielectrolíticas, pero el último recurso le administran lo que es cloruro de potasio. ¿Cuál es su opción ahí de...? Ya. Cuando nosotros tenemos soluciones, la verdad, es una buena pregunta. Nosotros acá, en nuestro medio, tenemos soluciones, ¿okay? Ya hemos visto las soluciones que tienen cloruro de sodio. Cloruro de sodio al 0.9, al 3, al 5, al 7, 7.5. Pero también tenemos soluciones que combinan almidón, que es el almidón, es un polímero que ayuda a qué? A tener efecto osmótico, que tiene, yo le estoy ministrando, este polímero ya hace que concentre agua en el intravascular. Por eso le dan, combinan soluciones de polímeros, almidones o gelatinas con sodio, ¿ok? Tales como poligelina, que es la más frecuente que nosotros tenemos, la poligelina. Y la poligelina tiene sodio y tiene potasio, ¿okay? El sodio aproximadamente de la poligelina es 154 miliequivalentes por litro, ¿okay? Hablando de sodio nada más, ¿okay? También tenemos aemacel. Aemacel, así se llama, aemacel. ¿Al cuánto por ciento? Dependiendo, hay al 3%, al 5%. El porcentaje que le dan a esto no es por el sodio, porque el sodio sigue siendo 154. El porcentaje que le dan a esto es la administración del polímero que le están agregando, almidón o gelatina. ¿Para qué? Para que el efecto osmótico del sodio sea mucho mayor. ¿Y qué? ¿Para qué? Para condicionar mayor osmolaridad en el intravascular, ¿ok? ¿Para qué se utiliza esto? Pues eso lo vamos a ver también en renal. Algunas veces tienen controversias en cuanto a la hidratación. Algunos dicen que hay artículos de investigación donde la poligelina y el hemacel es el mejor hidratante, como que hay artículos de investigación que el cloruro de sodio, esa solución que es recontra barata, es la mejor hidratación para el paciente, ¿ok?
el usar cloruro de sodio al 0.9% o el usar poligelina o hemacel es igual. No hay ningún artículo que nos diga hoy por hoy que la poligelina o el hemacel sea mucho mejor, no, sino que el usar suero fisiológico o poligelina o hemacel Costos. es lo mismo, ¿ok? Pero tiene sus salvedades cuando veamos presión de perfusión renal. ¿Por qué en el riñón? Porque el riñón tiene una arteriola y otra arteriola. Es decir, el flujo pasa de arteriola a arteriola. Y acá en la red capilar, con la cápsula de Bowman, se produce la filtración. Es decir, el riñón trabaja bajo presión. Si no trabajara bajo presión, como cualquier red que es de capilar, que es de arteriola a vénula, donde hay filtración también, donde hay filtración de agua, no sería tanto como de arteriola a arteria, es decir, arteria a arteria. En los dos lados hay presión. Y justamente ahí es lo que vamos a ver después, es que la poligelina y el hemacel se ha visto que tienen mejores efectos. ¿Por qué? Porque concentra la osmolaridad en esos capilares que necesitan mayor presión, cuando están en un estado de deshidratación, como tú dices, severa. Y en estado de severidad, como vamos a ver después, la parte de la volemia disminuye y los órganos blancos, que ya habíamos dicho que son los que mayor consumo de oxígeno consumen, redundando, son riñón, cerebro y corazón. Son órganos blancos. No son órganos blancos porque a alguien se le ocurrió decir, ay, porque es blanco. No, sino es porque son los que mayor consumo de oxígeno consumen, redundando, por gramo de tejido y por el flujo que tienen. Entonces es por eso que estas dos formas de hidratación, con estos dos compuestos, que sí lo tenemos en el mercado. Acá hay poligelina, además es muy poco, pero en Lima sí hay bastante. Es más, en Lima utilizamos más hemacel que poligelina, ¿no? Pero eso es dependiendo. Pero lo que sí tiene bastante importancia es cuando yo quiero tener o aumentar la perfusión renal, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero si yo estoy tratando una deshidratación, el suero fisiológico o esto no ha demostrado uno más que el otro. Solamente yo hidratando con el cloruro de sodio estoy hidratando ya a mi paciente, siempre y cuando tengo que saber cuánto es la osmolaridad de mi paciente. Si un paciente llega de emergencia, está hidratándose en un centro puesto de salud, bueno, pues yo no tengo la capacidad de tomarle una osmolaridad, no tengo sodio, glucosa de repente, ¿no? Para eso existe la clínica. Eso ya ustedes lo van a ver en clínica. Para eso ustedes tienen que ser semiólogos, ¿no? Hemos visto que las pérdidas de egresos, ¿qué tienen que ver? Sudor. ¿Qué tienen que ver? Orina. Respiración, la orina, las heces. Porque por ahí ese paciente es la única forma que va a tener de perder líquido. Entonces de ahí va pues la argucia del clínico, ¿no? Que no necesariamente se basa en un elemento pues tangible, objetivo de un equipo, sino en observación. ¿Okay? Y ahí pues es la pericia que tiene el clínico, porque es fácil, pues no, claro, yo estoy en el hospital, pido una osmolaridad bacán, pues no, y paso mi visita, y sigo pasando, ¿no? Cuando de repente el equipo no lo han calibrado, y el equipo me arroja 280 cuando en realidad tiene 300 o 400. Entonces yo tengo que ver, pues es que esto, si son factores que nos ayudan a evaluar a nuestros pacientes, no significa que sean pues medicina, nada es 1 más 1 es 2. Lamentablemente, si estamos estudiando medicina, tenemos que ser lo suficientemente hábiles. Por eso la medicina es un arte. El que practica ese arte con frecuencia, más mejor no tanto para usted, mejor para el paciente. Imagínense, yo me enfermo, caigo de acá unos 10, 15 años en uno de ustedes. tengo que ver quién, ¿no? Entonces, por eso, chicos,
Esto de fisiología es para ustedes incentivarlos, no a fisiología, sino a clínica. Porque ustedes van a ver clínica, ustedes van a ver la aplicación de estos conceptos, ¿ok? Entonces, es muy buena la pregunta que él tiene, obviamente porque tiene mayor experiencia, porque ya sabe que en algunos compuestos, algunos médicos están más poligelina. Ya te pasa poligelina, pasa. Y no es porque sea, hay veces nosotros lo hacemos rutinariamente, algunos lo hacen sin saber, ¿no? Por eso es que les estoy dando ya la explicación, un contexto fisiológico que es lo mismo. Es más, miren, 154 miliequivalentes. El sodio, el cloruro de sodio tiene 164, o sea, tiene más, solo que la poligelina viene con más agregado. Tiene más cantidad, obviamente, de osmoles, ¿okay? Pero no es más, no es mejor, es tan igual como el cloruro de sodio. Más barato, cloruro de sodio. Más accesible, cloruro de sodio. Otro, también tenemos dextrosa. Y dextrosa, como ya lo hemos dicho, al 5%, que es lo clásico que nosotros tenemos, ¿okay? La dextrosa, por tener glucosa, también tiene osmolaridad. Pero ¿cuál tendrá más osmolaridad, la glucosa o el sodio? El sodio. Por lo tanto, la solución, yo no pretenderé hidratar a un paciente con dextrosa al 5%, ¿no? Tengo que hidratarlo con cloruro de sodio o con alguna molécula que tenga cloruro de sodio, ¿ok? De ahí que a veces a la dextrosa al 5% le ponen su cloruro de sodio al 20%, le ponen acá su cloruro de potasio al 20%, ¿ok? Y dicen que esto es hidratación. Falso, esto no es hidratación. Esta es una solución hipoisotónica. Es hipotónica. El cloruro de sodio solamente tiene el 20%, 68 miliequivalentes. El cloruro de potasio tiene 27 miliequivalentes. Y la glucosa tiene menos osmolaridad. ¿Okay? Entonces, esta solución con dextrosa, con cloruro y con cloruro de potasio es una solución que es hipotónica, ¿ok? Entonces, al ser hipotónica, estoy administrando esto a mi paciente, ¿no? Esto. Si yo administro a un paciente que está deshidratado una solución hipotónica, estoy condicionando que edema celular, ¿ok? Sin contar que mi paciente pueda tener ya insuficiencia cardíaca, o ya pueda tener hipertensión arterial, o ya puede tener un problema neurológico, porque no solamente se produce, también se producen las neuronas. De repente mi paciente ya tuvo un accidente isquémico cerebral, o ya tuvo otra patología, ¿no? Estoy condicionando que esa célula que ya está dañada se dañe más, ¿ok? Entonces, yo puedo hidratar solamente con cloruro de sodio 0.9%, sabiendo mi osmolaridad, puedo condicionar hipertónica o hipotónica, pero de arranque hidratar a un paciente con esto, no. ¿Por qué se utiliza la dextrosa con electrolitos? Como ya habíamos dicho en bioquímica el día de ayer, ¿para qué? Ángela. El cotransporte. ¿Para qué utiliza una dextrosa con electrolitos? El sodio permite. Joyce. ¿Está Joyce? Permite que ¿Para qué utiliza dextrosa con electrolitos? Permite que la glucosa entre en la célula. En el caso del caso clínico del drenaje, que fue IUM, para reponer el líquido. ¿Solo líquido? Calorías. Calorías. Para eso yo utilizo dextrosa. Kilocalorías. ¿Ok? Para kilocalorías, para obtener kilocalorías. Un paciente que me viene deshidratado y que me viene además de eso con un ayuno prolongado, obvio, o el abuelito que se deshidrata por no comer porque nadie le alcanzó la comida, ese paciente no solamente está deshidratado, está desnutrido. Entonces yo tengo que darle una dextrosa al 5%. ¿Por qué? O una dextrosa al 10%. ¿Qué tengo que hacer? Calcular qué cosa, sus requerimientos nutricionales. Y ya es diferente. Y cada requerimiento nutricional, proteínas, aminoácidos y lípidos,
tienen osmolaridad, incluyendo electrolitos, sodio, potasio y agua. ¿Okay? Entonces no esperaré a un abuelito que me viene de un albergue, que me viene ya con 3, 4, 5 días de o que no le alcanzaron la comida y se está desnutriendo y deshidratando. No le voy a pasar a pasto, pues ¿cómo se llama? Un cloruro de sodio, ¿no? Lo veo deshidratado y le estoy poniendo esto, 1 litro. No lo veo, otro litro. Y sigo hidratándolo. Cuando el problema no es la deshidratación, el problema es la desnutrición. Por eso que ustedes tienen que revisar los bioquímicos, los requerimientos nutricionales que ya se les ha dicho. Para eso es, ¿ok? Entonces, más lo que estamos sumando a la parte hidroelectrolítica, ustedes ya estarán en condiciones ya de tratar a un paciente, bueno, los que aprovechen esto, ¿no? En condiciones de al menos sugerir el tratamiento de un paciente en condiciones de desnutrición y deshidratación. No es lo mismo una diarrea, que tengo una diarrea de 24 48 horas, que una diarrea que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Parasitosis, VIH o inmunosupresión por cáncer, que yo tengo una diarrea de 1 mes, 2, 3, 4, 5 meses. Es diferente. Una enfermedad gastrointestinal, ¿ok? No será lo mismo hidratar a un paciente que viene con un tren, que ya viene tiempo ya con ese tren, y no será lo mismo que un paciente que recién sale de sala de operaciones y que le colocan el tren. Tipos de hidratación cambian de acuerdo al abordaje de un paciente. Por eso es que ustedes necesitan estudiar esto, para que cuando vayan a clínica ya sepan a dónde o cómo tratar a su paciente. ¿Okay? Entonces tenemos también dextrosa al 5%. Otra pregunta. No solamente tenemos dextrosa al 5, como habíamos visto ayer, sino al 10 y al 50%. ¿Okay? Recuerden que el cloruro de sodio al 20% tiene 78 miliequivalentes, es lo que nosotros tenemos en el mercado. Cloruro de potasio al 20% tiene 27 miliequivalentes, también lo tenemos en el mercado. Es conocido como hipersodio y calio. Hipersodio, sodio, calio, potasio. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ayer mencionó que se podía usar el agua destilada. Bien. Claro. Si yo tengo un paciente, que yo quiero, que yo tengo hipernatremia, o sea, tengo un paciente que sea por iatrogenia o sea porque le estoy induciendo un tratamiento hipertónico, traumatismo encefalocraniano, les dije que se utilizaban soluciones de más del 3%, hasta 7% se puede utilizar en otros pacientes, la osmolaridad va a aumentar, ¿correcto? ¿Y eso que va a condicionar? Deshidratación celular neuronal. Por eso es que yo le doy el tratamiento hipertónico, ¿ok? Entonces, la deshidratación celular va a condicionar que haya una buena cantidad de líquido acá. Pero si yo le doy continuamente, esta deshidratación se puede ir al otro lado, ¿no? O sea, el edema va a disminuir a tal punto que va a terminar pisando mi célula. Entonces, yo tengo que contrarrestar la solución hipertónica. ¿Con qué cosa? Con una solución hipotónica. Y ahí es que el día de ayer habíamos mencionado de que hay soluciones que yo puedo preparar en un contexto de ¿qué? De hipotonicidad. Tenemos soluciones de cloruro de sodio al 0.45, pero también puedo preparar agua destilada. ¿El agua destilada qué cosa es? Es agua. Solamente agua, ¿ok? ¿Y qué cosa le añado? Le añado hipersodio. ¿Cuánto le puedo añadir? Una ampolla, por ejemplo. Y una ampolla ya me trae ¿cuántos miliequivalentes? 68 miliequivalentes. Si yo quiero calcular la osmolaridad de esta solución, ¿cuánto sería? 68 por 2. Recuerden que habíamos dicho que la osmolaridad es 2 veces el sodio. Entonces, 68 por 2, por 8 es 16, llevo una, 12, ¿qué? 136.
miliosmoles, ¿correcto? Miliosmoles por litro. Con esto solamente condiciono 136 miliosmoles con un hipersodio, ¿okay? Es decir, una solución mucho menor a la plasmática, un suero hipotónico, ¿okay? Porque tiene baja concentración de sodio. ¿Sí se puede hacer? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy añadiendo una solución hipertónica. ¿Para qué? Para que esta célula se comience a estar hinchada, se deshidrate. Pero para que no condicione mucha deshidratación celular, puedo añadir otra solución con una baja concentración de sodio. ¿Para qué? Para que la célula no se deshidrate tanto y pase líquido también a los compartimentos celulares. Y puedo regular mi osmolaridad. ¿Cómo lo regulo y cómo lo controlo? Necesariamente tengo que pedirle una osmolaridad. O sea, tengo que medirlo. Entonces, con eso, yo ya estoy regulando la osmolaridad de mi paciente en condiciones patológicas, tratando de llevarlo a lo fisiológico. ¿Ok? Es la otra forma de que, ¿cómo se llama? De yo poder administrar soluciones hipotónicas. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Si yo tengo un paciente con deshidratación, como por ejemplo el caso que lo plantean acá, al 0.45%, un paciente con deshidratación y que tiene hipernatremia, es lo mismo, no es lo mismo que un paciente con deshidratación que no tenga hipernatremia. ¿Okay? El que tiene hipernatremia es el que tengo que darle, ¿qué cosa? Suero hipotónico. No le voy a hipertónico, ni mucho menos del cloruro de sodio del 9%. Imagínense si yo tengo una osmolaridad, deshidratación, sigue siendo deshidratación. Yo tengo ¿cómo se llama? Un paciente con un sodio de 120 y un paciente con una deshidratación con sodio normal. Entonces yo tengo que darle si yo le doy a ese paciente una carga con una deshidratación normal, una carga de suero fisiológico normal, 0.9%, puedo condicionar dos cosas: pues que el sodio comience a elevarse, pues que el sodio, como es rápidamente difusible, pues se difunde y mi sodio está normal. Para eso yo tengo que calcular el sodio o dosarlo, ¿correcto? Pero si yo tengo el sodio disminuido, o sea, tengo, el sodio aumentado, con un sodio de más de 150, 160, con deshidratación, y yo le doy cloruro de sodio al 0.9%, claro que le estoy hidratando porque le estoy dando agua, pero el sodio va a aumentar y va a seguir aumentando, condicionando mayor deshidratación. O sea, estoy hidratando al paciente, pero sí, claro, pero estoy condicionando que su sodio aumente en plasma, condicionando mayor deshidratación. ¿Qué tengo que darle? Soluciones hipotónicas, soluciones menores de 0.45%, o condicionar a hacer mi preparado de agua destilada con hipersodio para bajarle el contenido de sodio. ¿Okay? Vuelvo a repetir, no es lo mismo tratar un paciente con deshidratación con sodio normal que con sodio aumentado, con hipernatremia. ¿Okay? Bien, entonces los renales, los que hagan insuficiencia renal, les tienen que decir cómo y el porqué de la hipernatremia en el contexto de una falla renal. Eso poco a poco lo vamos a ir desarrollando, lo que ya lo tienen que ir leyendo. Otra pregunta. En caso de pérdida sanguínea, ¿es mejor usarlo por el fluido? No. Si tú estás hablando de pérdida sanguínea, ¿qué tienen que reponer? Sangre. En caso de que no haya no, cuando tú veas a un paciente, tienes que tratar la causa de, ¿no? Es como a veces pasó un evento de lo que tú me... Un caso, imagínate, paciente llega a la emergencia, bueno, pasa normalmente. Paciente llega a la emergencia, un varón de 30 años, con vómitos con sangre. Vomita 3,
4, 5 vasos de sangre y sigue vomitando sangre. Llega a la emergencia, es evaluado por el médico de turno y no le toman una hemoglobina 6 o 7. Entonces el médico agarra y dice, ¿qué cosa? Transfusión. Le da su transfusión de sangre. Un paquete globular. ¿Cuánto eleva un paquete globular de hemoglobina? 3%. 1 a 1.5. De 7 llegó a 8, 8.5. Pero el paciente sigue vomitando sangre. Otro paquete globular. Y el paciente sigue vomitando sangre. ¿Cuál es el tratamiento? ¿El paquete globular? No. ¿Cuál es el tratamiento? Localizar el problema sangrado. Claro, parar el sangrado. El tratamiento no es el paquete globular. El paquete globular consigue que con tú las herramientas que tú sabes perfectamente que tu contenido arterial de oxígeno no va a ser el adecuado, sino regulas la hemoglobina. ¿Okay? Entonces tú le estás dando el paquete globular no para tratar la pérdida de sangre, sino para mejorar el contenido arterial de oxígeno, porque si no, las células se mueren. No tienen hemoglobina, las células se mueren. La función principal de la hemoglobina es el transporte de oxígeno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una endoscopía para que llamar al gastroenterólogo de emergencia. ¿Para qué? Para que cautericen o hagan su tratamiento del problema de hemorragia, una úlcera, una varice, qué sé yo. Parar el sangrado. Lo que me está diciendo ella es lo mismo. Doctor, viene un paciente con un traumatismo abdominal y viene como por herida de bala y el paciente está sangrando. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Pasar la sangre? ¿Administrar líquidos? No. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Transfusión? No, parar el sangrado. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente emplear mis herramientas diagnósticas para saber de dónde está sangrando ese paciente. Y una vez que está sangrando, meterlo a sala de operaciones y que me solucionen el problema de sangrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras tanto, obviamente, yo de su hemoglobina que esté en 7, yo la regulo a 10. Si el paciente está deshidratado, le doy volumen. Para eso tendré que tomarle un ABA, ¿no? Tendré que ver cuánto de sodio tiene. Si tiene hipernatremia, tendré que darle una solución hipotónica, ¿no? Como ya hemos dicho. Si tiene un sodio normal, tendré que darle cloruro de sodio para no que se deshidrate. Pero el tratamiento primario no es ese. El tratamiento primario es que se corrija el sangrado. ¿Okay? Que sea más o que sea menos, eso no es que la sangre sea más o el volumen o el cloruro de sodio sea menos, sino que el tratamiento ustedes tienen que buscar de la causa de que desencadenó la patología. ¿Ok? Una GECA, una gastroenterocolitis, ¿cómo se llama? Una diarrea. ¿Okay? Si bien es cierto, ustedes están regulando el volumen, si bien es cierto, ustedes están controlando el sodio, ¿cuál es el tratamiento primario? ¿El volumen? No, la causa que desencadenó la diarrea, ¿correcto? Ustedes tienen que ver si es una causa infecciosa o una causa inflamatoria. ¿Ok? Si es una causa infecciosa, el tratamiento no es el volumen. ¿El tratamiento cuál es? Antibiótico. No le das antibiótico, el paciente se muere, ¿no? O se agrava en todo caso, porque hay también bacterias que pueden autolimitarse, qué sé yo, ¿no? Que hay veces tenemos diarrea, que hay veces sin tratamiento se cura, ¿no? Porque también tenemos un sistema inmunológico, ¿correcto? Que eso lo vamos a ver en bioquímica. Entonces, ¿que eso puede contrarrestar el problema infeccioso? Sí. La diarrea inflamatoria puede ser cualquier inflamación del tracto gastrointestinal, qué sé yo, patologías X, ¿no? Desde las patologías más agresivas como el cáncer, desde las más benignas como puede ser un pólipo, una úlcera, qué sé yo, y que impiden la reproducción intestinal, me producen diarrea. Entonces, de esas yo tengo que establecer cuál es la causa de mi patología para yo saber qué es lo que voy a tratar. ¿Okay? Lo que estamos aprendiendo en fisiología es que reconocer la fisiología que nosotros tenemos para que cuando estemos con pacientes en patología
tratar de que el paciente esté en rangos fisiológicos, porque yo no pretenderé que, por ejemplo, el paciente con herida de bala, el paciente, ¿cómo se llama? El cirujano me va a operar con hemoglobina 7, 6, ¿no? Me van a dar cacho, ¿no? Les digo, primero me pásale sangre, ¿no? No pretenderé yo tratar una queja solamente con antibióticos, ¿no? Tengo que subir el volumen, tengo que tratar la deshidratación, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un problema renal, como van a ver los seminaristas, yo no pretenderé tratar solamente el problema de neumonía, ¿no? Tengo que tratar la neumonía y el problema renal. Todo eso juega en fisiología. Por eso la medicina es un arte. Nosotros tenemos por el paciente, obviamente, ¿no? Y para eso tenemos que saber conceptos básicos de fisiología para estabilizar a mi paciente. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Otra pregunta? Bien, ahí tu pregunta interesante. No es solamente administrar una cosa, sino es todo el tratamiento que se le da a mi paciente, ¿no? ¿Otra? ¿Y va a haber alguna clase donde haya fisiología normal? Solo vamos a entrar a la parte laboratorial y patología. No, esta es la parte de líquidos. Ya vamos a entrar al fascinante mundo de la fisiología renal. Es un mundo ya... ¿Podemos ir al baño? Poquito. No, hoy día no. Hoy día ahorita vamos a hacer seminario. Posteriormente creo que el doctor Cotrina va a hablar un rato con ustedes. Y seguimos de acá con seminario. Ever, ¿cuántos grupos van a exponer? 2, 1 A y 1 B. 1, ¿ok?